Muy bien, mi hermano Carlos. Seguimos estudiando entonces escatología bíblica. Y estamos en el área de que rechazaron a Juan. Hablamos de Juan el Bautista. Y despreciaron al Señor, blasfemiando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la trinadeidad, es Dios. En la esencia, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son coeternos y coiguales con el Padre. Cuando el Señor Jesús le dice a sus seguidores, me voy, pero no os dejo solos, les envío. En griego viene lo que es paracleto, consolador. Les envío al consolador. Él os guiará. Él es el pastor. Él os guiará hacia toda verdad. Y estos religiosos sinvergüenzas, hijos del diablo, perdóname que te lo diga, son los mismos religiosos que forman las estructuras demoníacas en las religiones, como el mormonismo, como la secta de los testigos de los sábados, mal llamados de Jehová, como la religión católica. Ahí hay un sacerdocio satánico poderoso que gobierna sus feligreses. Y ellos habían blasfemiado contra el Espíritu Santo porque el Señor Jesús en su ministerio, que duró aproximadamente 3 años y medio y de repente unos meses más, hasta 4, él estaba cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Él todavía no había ido a la cruz, él todavía no había muerto, él todavía no había descendido a las profundidades de la tierra, él todavía no había resucitado, él todavía no había ido al cielo. Y blasfemiaron en aquel entonces. La hermenéutica en el contexto gramatical es muy importante. En un tiempo de obras mesiánicas, cuando Jesús, hombre, estaba aquí, cumpliendo su ministerio. Ahora, allí en la Galilea, el Espíritu Santo hacía las señales de Cristo. Era el poder del Espíritu de Dios. Recordemos que habían ofrecido el reino prometido y los fariseos habían rechazado las señales y blasfemiaron contra el Espíritu Santo con un pecado imperdonable en aquel entonces. Las cosas se pusieron más difíciles. Ellos empezaban a odiar a Jesucristo en la Galilea. Y el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 12, versículo 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, contra Dios hecho carne, para destruirle. Esta gente le estaban odiando, celando y llenos de envidia. Se pusieron de acuerdo y dijeron, a este tenemos que destruirle. Las autoridades judías rechazaron la persona. Las autoridades judías, la autoridad del Rey Jesucristo al entrar allí a Jerusalén, fueron rechazadas por las autoridades judías. Y las autoridades judías, Carlitos, representaban a la nación de Israel. En Mateo 21, recordemos el pasaje, el Señor entró montado sobre un asnito y la gente que hacía lo recibía. La realidad que Jesús entró, como dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo del 32 al 40, dice que Salomón
fue ungido rey y entró en el cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías 9:9. El Señor entró cumpliendo la profecía. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Acá vamos a ver algunas intervenciones extraordinarias. Primeramente hay un Mesías con dos venidas. La primera venida que viene como cordero al matadero como sustituto perfecto por nuestros pecados, donde tenía que caer la ira de Dios, la ira del Padre, sobre el Hijo, sobre el sustituto, pero por nuestros pecados, porque Él es impecable. Y en la primera venida Él entra como asno, con un asno. Y en la segunda venida, que ya no viene como cordero, sino como león, que expresa un título que Él viene a destruir a sus enemigos y a reinar en Jerusalén para el mundo. Él ya no viene montando un asno, sino viene triunfante en un corcel blanco. Eso se cumplirá cuando en la última parte de la gran tribulación, con el inicio de Armagedón, que Él viene justamente en esa parte, y después que gana la gran batalla, Él implanta su reino milenial de 1000 años. Algo que quiero enfatizar. Mira, mi hermano Carlos. Muchos determinan en primera instancia que la entrada triunfal a Jerusalén en un burro, en un asno o en un pollino es porque la humildad de Jesús tenía que ser expresada. Primeramente, si nos vamos a la historia antigua, la historia secular mostraba que los reyes nobles no andaban en caballo, sino en burro, en asno. Porque eso era una señal, escúchame bien, de nobleza de un rey. Mientras que andar en caballo era una señal de guerra. Y Dios le había advertido a su pueblo que no podían andar en caballo, porque Israel era una nación de nobleza, de paz, de testimonio, de mansedumbre, de tolerancia. Y acá todos aquellos que conocían la historia antigua sabían que Él era Hosana, el bendito que venía de las alturas, el santo Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ese que venía montando se cumplía la historia de aquellos reyes nobles que montaban un asno. Ahora, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén le ponen como título eso. Y al observar el título con el carácter, la actitud que expresa el profeta Zacarías es diferente. Algunas Biblias le ponen la entrada triunfal. Entonces no esperan que venga alguien en un burrito humilde. ¿Te das cuenta? Vamos a ver esto. Pero Zacarías dice que viene justo, salvador y humilde. Pero en Mateo le ponen, o le ponen ahí en los evangelios, la entrada triunfal, como un hombre que viene con poder, que viene con autoridad, que viene con un gran ejército.
Entonces debieron haberle ungido como el rey, como el Cristo. La palabra hebrea Mashiach es la palabra Mesías, que significa ungido. Y la palabra griega Christos en el Nuevo Testamento es Cristo, que significa ungido. Estos religiosos estaban amargos. Esta gente se llenó de odio. Pero el rey Jesús entró en un asnito. Y ya te he dicho que antiguamente los reyes entraban de esa manera. Vamos a ver la actitud ahora y el rechazo de estos hombres. Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. No se alegraron. Había una profecía dada desde el patriarca fundador de Israel, Abraham. De ahí viene la esperma, el linaje, entra David. Y hubo una promesa a David, que Dios iba a cuidar su linaje de David, iba a darle un trono eterno con un rey y un reinado eterno. Por supuesto que se refería a Cristo, porque el Señor Jesús viene del linaje de David. María venía del linaje de David y José también. Ahora, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estos religiosos estaban odiándole. Lo rodearon para tratar de darle preguntas difíciles, para inculparlo. Mateo 21:46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, tenían miedo del pueblo, porque el pueblo tenía un profeta y los judíos ya conocían desde la antigüedad la historia de los profetas. Pero ellos querían matarlo y buscaban la sinrazón. ¿Para qué? Para que sea condenado, para que realmente se llegue a un dictamen de muerte para él. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y en Mateo 26, versículos 3 y 4, aquí vamos a ver a un grupo de personas confabulando contra el Mesías. Dice, los principales sacerdotes del templo, 1. 2, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, estos tres grupos, una pandilla completa, demoníaca, se juntaron para tratar de confabular contra el Altísimo. Y eso es lo que pasa muchas veces con verdaderos hombres de Dios. Los demonios se juntan para tratar de destruir al hombre de Dios, pero el hombre de Dios siempre está estable. Estos hombres religiosos debieron juntarse para ser hombres piadosos de oración, pero se juntaron para engañar al Maestro Divino. Esta gente odiaba la predicación verdadera. ¿Y sabes por qué odiaban la predicación verdadera, Carlitos? Porque esta gente era apóstata. Y toda persona que es apóstata odia a los predicadores verdaderos. Los pastores odian a los que confrontamos el pecado, odian a aquellos que rechazamos la línea de Cash Luna, de Ronnie Chávez,
toda esta gente odian cuando hablamos de santidad, odian cuando hablamos de disciplina, porque son apóstatas, comercializan con el evangelio, tienen mucho dinero, Carlitos, escondido. Son traficantes del evangelio. Es por eso que nunca debemos de negociar ni la oración, ni el ayuno, ni la santidad, ni el sometimiento a la Biblia, ni el vender el evangelio. 5 cosas que lo tengo muy claro, que prefiero morir antes que cambiar una de ellas.